A día de hoy, casi 2 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. Es más, las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. ...11 de marzo de 2004... España se encuentra a 3 días de las elecciones generales. Esa mañana los madrileños inician una jornada de trabajo normal. Los trenes de cercanías se llenan de personas que acuden a sus lugares de trabajo. Nada permite presagiar la tragedia que se abatirá sobre la capital poco después de las 7:30. Aquella mañana, 10 bombas destrozan otros tantos vagones en 4 trenes procedentes de Alcalá. Las explosiones se producen en Atocha, en la calle Tellez, en El Pozo y en Santa Eugenia. El número de muertos aumenta a cada minuto. 5, 12, 35, 79... A media mañana está claro que España se enfrenta a la mayor masacre terrorista de toda su historia. Tendrán que pasar varios días antes de conocerse el número definitivo de víctimas. 192 asesinados y más de 1.500 heridos. Ese 11M, miles de madrileños hacen cola para donar sangre. Otros voluntarios se vuelcan con la atención y ayuda a las víctimas. Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital superan la mayor masacre terrorista que nunca se había producido en Europa. Paralelamente, muchas familias tratan de localizar a sus seres queridos. En esas primeras horas, la autoría de ETA está en la mente de todos. Ningún político duda de que ETA es la autora de semejante masacre. Las primeras dudas sobre la autoría de los atentados se siembran desde el propio entramado terrorista. La izquierda abertzale. Al margen de las declaraciones políticas y las condenas generales, el gobierno trata de hacer frente a la catástrofe. La policía pone en marcha las primeras investigaciones. Paralelamente, los ciudadanos empiezan a conocer otros acontecimientos. Hechos aparentemente aislados que terminan por asentar en la sociedad española la idea de que la masacre de Madrid ha sido perpetrada por Al-Qaeda como represalia por el apoyo del gobierno de José María Aznar a la guerra de Irak. Esa misma mañana del 11M, oímos hablar de un portero de Alcalá de Henares. Un hombre que asegura haber visto a 3 individuos sospechosos merodeando alrededor de una furgoneta cerca de la estación de cercanías. Esa furgoneta es trasladada a dependencias policiales. Hacia las 3 de la tarde se localizan en su interior 7 detonadores, el envoltorio de un cartucho de goma 2 con restos de explosivo y una cinta con versos coránicos. En la tarde del propio 11M,
un periódico inglés recibe un comunicado firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri. En ese comunicado reclaman la autoría de los atentados de Madrid. Tras un día de sangre y dolor, la noche cae sobre Madrid. Un manto de tristeza y luto cubre la ciudad. De madrugada, en la comisaría de Puente de Vallecas, se revisan los bultos recuperados de los escombros en la estación de El Pozo. Entre esos bultos, se informa que se ha descubierto una mochila bomba sin estallar. En realidad se trata de una bolsa de viaje que esconde 10 kilos de goma 2, amasados con clavos y tornillos a modo de metralla. En la misma bolsa se descubre un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Precisamente, a partir de estos dos elementos, la policía logra extraer pistas suficientes para detener con extraordinaria rapidez a varios de los supuestos responsables de los atentados. De hecho, a mediodía del 13 de marzo, la policía ya sabe quién ha vendido el teléfono móvil y quién ha vendido la tarjeta telefónica. Así, en plena jornada de reflexión para las elecciones generales, se producen las primeras 5 detenciones. Al mismo tiempo que se efectúan esas detenciones, surge otro hecho relevante. A media tarde del día 13, se recibe en la centralita de Telemadrid la llamada de un hombre que, con acento árabe, afirma haber depositado una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. En esa cinta, según dicho comunicante anónimo, se ha grabado un mensaje reivindicando los atentados de Madrid. Cuando el ministro de Interior informa de ese descubrimiento, en la madrugada del mismo día de las elecciones, asegura que en la cinta se ve a un encapuchado que reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior. ¡Asesinos! 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 2 años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá, de la cinta coránica y de los restos de explosivo, que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta 2 perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún,
Se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que, en realidad, era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del 5º detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, en el 11M no participaron terroristas suicidas. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, se empleó a delincuentes comunes del mundo del narcotráfico. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, la trama del 11M aparece repleta de confidentes policiales y de los servicios de inteligencia españoles. A diferencia de los atentados de Al-Qaeda, aparecen numerosos españoles no musulmanes vinculados a los atentados. Tras 2 años de investigaciones, la responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos, que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes, que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil, que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional Mausili Kalaji, que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad, y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas, no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién ejecutó realmente aquellos atentados? La furgoneta de Alcalá fue encontrada gracias a las declaraciones de un portero de la zona. Según su relato, recogido en el sumario, el portero asegura haber visto a 3 individuos sospechosos alrededor de aquel vehículo en torno a las 7 de la mañana. Esto era a las 7 y menos 5 de la mañana cuando me levanté, un poco más, un poco menos. Y cuando abrí la puerta del portal, veo una imagen de una furgoneta y 3 personas. 2 en la parte delantera de la furgoneta, una en la parte trasera
y fue un impacto brutal porque estaba completamente encapuchado. Según sus declaraciones, los individuos iban tapados de modo que no se les podía ver la cara. Uno de esos individuos se dirigió hacia la estación con una mochila, momento en que el portero le pierde de vista. Llevaba la cara tapada hasta lo que es un gorro negro, creo que era un gorro negro, y un pañuelo que solamente se le veía lo que es los ojos. Y yo intenté seguirle, lo que pasa que bueno, tampoco era mi obligación y ya, como iba muy deprisa, yo seguí, recogí los periódicos en la estación y luego a la vuelta, como suelo ojearlos la portada, pues ya no me fijé más. Sin embargo, los individuos que ese portero vio no le parecieron árabes, sino más bien europeos del este. Podían ser extranjeros, pero no precisamente de raza árabe. Yo nunca precisé de la raza que fueran. Que mi impresión es que eran extranjeros, pero podía pensar que eran rumanos o polacos. Hubo otro testigo que vio a uno de esos individuos aquella mañana, la taquillera de la estación de Alcalá. Esta mujer llegó incluso a hablar con él. El presunto terrorista le pidió un billete primero para Coslada y luego para Torrejón. Según la taquillera, aquel individuo, al que no llegó a ver la cara, hablaba en español con acento de español. ¿Por qué nadie informó a la opinión pública de que las personas vistas en la furgoneta y en la estación de Alcalá no parecían árabes? La policía llegó a las inmediaciones de la estación de Alcalá poco después de las 10:30 de la mañana. Nosotros el día 11 a las 10:30 de la mañana recibimos un comunicado por parte del presidente de la comunidad de vecinos de calle Infantado, donde vive el portero que dio la primera información. Nos dio la matrícula de esta furgoneta, este ciudadano, comprobamos que la furgoneta estaba sostenida y automáticamente iniciamos el dispositivo en la zona para comprobar todos los datos que nos habían dado. El lugar fue acordonado y se hizo venir a 2 guías caninos para inspeccionar la furgoneta. Primero, uno de los perros examina la furgoneta por fuera sin encontrar nada sospechoso. Después, se manda llamar al otro perro, que examina también la furgoneta, de nuevo sin encontrar ningún rastro de explosivo. Aquella furgoneta sería llevada al complejo policial de Canillas. Solo tras una nueva inspección en este cuartel de Canillas, la policía comunica que han descubierto restos de goma 2 en la furgoneta. Nadie ha explicado por qué 2 perros distintos no detectaron ese explosivo en la primera inspección realizada en Alcalá. En realidad, lo que se encontró en la furgoneta ni siquiera era goma 2 pura. Los informes realizados por la policía científica el mismo 12 de marzo señalaron que los restos de explosivo encontrados en la furgoneta contenían otro componente, además de goma 2. Ese segundo componente es metenamina, un producto químico que se utiliza en la fabricación de ciertos explosivos militares como el RDX. Tampoco este dato se hizo público, aunque más inexplicable resulta que tampoco fuese comunicado al juez del caso. Durante más de un año, el magistrado siguió creyendo que lo que había en la furgoneta de Alcalá era goma 2 pura. ¿Por qué no se informó de que lo que había aparecido en la furgoneta de Alcalá no era goma 2 pura? En la furgoneta de Alcalá no solo aparecieron detonadores y restos de explosivo, también se encontró una cinta coránica y numerosas prendas de ropa con el ADN de algunas de las personas supuestamente vinculadas a la trama del 11M. Todo un muestrario de pistas que, incomprensiblemente, no incluía huellas dactilares. Ni una sola huella pudo ser recuperada de la furgoneta de Alcalá. ¿Cómo se explica que esas personas que se dejan comprometedoras prendas de ropa en la parte posterior de la furgoneta no dejen ni una sola huella dactilar ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la puerta, ni siquiera en la famosa cinta con versos del Corán? Las únicas huellas identificables aparecen en la bolsa de plástico donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivo. Sin embargo,
esas huellas son tan fragmentarias que las identificaciones resultan más que dudosas. De hecho, el FBI identificó la huella del dedo medio como perteneciente a un abogado americano, Brandon Mayfield. La policía española, por el contrario, atribuye esa misma huella al argelino Daoud Ougnane. ¿Realmente fue utilizada por los terroristas del 11M la furgoneta de Alcalá? Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar en un tiempo récord a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes, otras 2 fueron detonadas por los TEDx y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDx hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén, donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables. Rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero. Rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero,
el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las dos bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y dos de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas. Examinemos el recorrido teórico de esa bomba. Supuestamente, aquella bolsa provenía del tren de El Pozo, pero nadie la vio en aquella estación. Los TEDx revisaron uno a uno todos los bultos sin detectar esa bolsa de Vallecas. ¿Cómo es posible que no vieran esa bolsa de viaje que pesaba 15 kilos? Tampoco la vio nadie en ningún otro punto del trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría, según consta en las declaraciones de los testigos ante el juez. Pero lo más extraño es el supuesto viaje que esa mochila hizo durante el 11 de marzo. Veamos por qué. Inicialmente, los bultos de la estación de El Pozo fueron llevados a la comisaría de Villa de Vallecas por orden de la juez de guardia. Sin embargo, el juez del Olmo dio orden de llevar todos los bultos a IFEMA, así que los de la estación de El Pozo se llevaron al recinto ferial. Después, alguien dio una segunda contraorden diferente de las instrucciones del juez. Esa segunda contraorden mandaba a los policías encargados del traslado que llevaran los objetos encontrados en El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas. La excusa esgrimida para sacar las cosas de IFEMA, en contra incluso de la opinión de los policías allí destacados, era la de catalogar los bultos antes de llevarlos de nuevo al recinto ferial. ¿Por qué ese empeño en llevar los bultos de El Pozo a la comisaría de Puente de Vallecas? Una comisaría a la que no correspondía la zona de la estación de El Pozo. Por tanto, son muchos los datos que apuntan la falsedad de la bolsa de Vallecas. Ausencia de metralla en las víctimas. Ausencia de goma 2 en las autopsias. Diferencias con la mochila encontrada por el policía municipal Jacobo Barrero. Falta de rastros de ADN en el explosivo amasado.
hora diferente de programación del teléfono. El hecho de que la mochila estaba preparada para no explotar. Diferencias con el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá. La supuesta utilización de explosivo militar en los trenes. Y la inexplicada aparición en la comisaría de Puente de Vallecas después de un extraño e injustificado recorrido por todo Madrid. Llegamos así a las primeras detenciones, practicadas el 13 de marzo por la tarde. Unas detenciones que influyeron decisivamente en el ánimo de los españoles, que estábamos llamados a las urnas el 14 de marzo. Hasta ese momento, los españoles se debatían entre dos teorías sobre los autores de la matanza: si había sido ETA o había sido Al-Qaeda. Esas detenciones se presentaron como la prueba indudable de que se trataba de un atentado islamista. La idea de que el gobierno de Aznar había estado mintiendo empezó a calar en buena parte de la opinión pública. Sin embargo, después de 2 años de investigaciones judiciales, existen sombras sobre si esas detenciones estuvieron plenamente justificadas. Tanto es así que el juez puso en libertad a 4 de los 5 detenidos en pocas semanas. Analicemos en qué consistieron las investigaciones policiales que condujeron a esas detenciones del 13M. En la mochila de Vallecas se encontró un teléfono móvil marca Triumph, modelo T110, que supuestamente debía haber actuado como activador de la bomba. Ese teléfono contenía, a su vez, una tarjeta telefónica de la empresa Amena. Preguntando a las empresas comercializadoras, la policía determinó que el teléfono había sido vendido por una empresa llamada Telefonía San Diego a un comercio denominado Bazar Top. Fue en este comercio donde compraron el teléfono móvil quienes montaron la mochila de Vallecas. El 13 de marzo, la policía detuvo a los dueños de ese Bazar Top, 2 indios de religión hindú. Pero la pregunta es, ¿por qué se les detuvo? Esas 2 personas no habían cometido ningún delito. El solo hecho de vender teléfonos móviles no puede considerarse delito. Pero es que además, esos indios ni siquiera habían vendido ese teléfono marca Triumph. Ellos eran solo los dueños de la tienda, y quien había vendido el teléfono era un dependiente. Planteemos una hipótesis. Si quienes montaron la mochila de Vallecas hubieran comprado el teléfono en unos grandes almacenes, ¿hubiera tenido sentido que la policía detuviera a su propietario? Pero además, ¿qué sentido tenía detener a 2 indios de religión hindú por un atentado islamista? En cuanto a la tarjeta telefónica de Amena, esta había seguido una ruta de comercialización distinta a la del teléfono. La tarjeta provenía de un mayorista del sector denominado Uritel 2000, quien la había servido a una tienda de nombre Sindhu Enterprise. Esta tienda, a su vez, había vendido esa tarjeta al locutorio del marroquí Jamal Zougam. Quienes montaron la mochila de Vallecas compraron la tarjeta en ese locutorio. El día 13 de marzo, la policía detuvo a Jamal Zougam, a Mohamed Chawi, hermanastro y socio de Zougam, y a Mohamed El Bakali, empleado del locutorio. De nuevo, la pregunta es la misma. ¿Por qué se detuvo a esos 3 marroquíes si no habían cometido ningún delito? Vender tarjetas telefónicas era parte de su negocio, y esa actividad no está, por supuesto, prohibida por las leyes. En otras palabras, el día 13 de marzo se detuvo precipitadamente a 5 personas. ¿Por qué se dio la orden de efectuar esas detenciones en plena jornada de reflexión? Durante la instrucción del sumario, 2 de los 3 marroquíes detenidos, Zougam y Chawi,
serían identificados por diversos testigos como dos de las personas que colocaron físicamente las bombas en los trenes. Pero esos reconocimientos estaban condicionados desde el principio porque las fotografías de Zhougam y Chaui ya habían sido profusamente aireadas en los medios de comunicación. De hecho, el juez tuvo que anular los reconocimientos de Chaui y ponerle en libertad, porque los dos testigos que decían reconocerle en los trenes afirmaban haberle visto a la misma hora en dos trenes distintos, cosa evidentemente imposible. Jamal Zhougam no tuvo tanta suerte, porque las declaraciones de los testigos que decían reconocerle no eran incompatibles entre sí. Pocas semanas después del 11M, el juez del Olmo puso en libertad a 4 de los 5 detenidos del 13 de marzo. En cuanto a Zhougam, no parece haber ninguna prueba incontestablemente sólida que le vincule con los atentados. Por un lado, no aparecen huellas dactilares suyas en ninguno de los escenarios de la trama, ni en la furgoneta de Alcalá, ni en la mochila de Vallecas, ni en la casa de Morata, ni en el piso de Leganés. Tampoco aparecen rastros de ADN suyos en ninguno de esos escenarios. Ni tampoco se han registrado llamadas telefónicas cruzadas entre Jamal Zhougam y los restantes implicados en el 11M. ¿Realmente participó Zhougam en la preparación o ejecución de los atentados? ¿O es solo un cabeza de turco? Un cabeza de turco que, si saliera de prisión, dejaría definitivamente desacreditadas las 5 famosas detenciones del 13M que tan oportunamente se practicaron en vísperas de las elecciones generales. Lo cierto es que, según los informes policiales recogidos en el sumario, no existe ningún tipo de contacto entre las 5 personas detenidas el 13M y el grupo al que luego se responsabilizaría de los atentados. Si hay un elemento indudable en la masacre del 11 de marzo de 2004, es la existencia de explosivos. En los trenes reventados ese día, en el artefacto colocado en las vías del AVE el 2 de abril y en el suicidio de Leganés al día siguiente, se utilizaron compuestos explosivos. Y no deja de ser curioso que a estas alturas sepamos con toda certeza que en Leganés y en las vías del AVE se empleó dinamita del tipo Goma 2 Eco, y sin embargo, en el sumario no se recoja una descripción definitiva de cuál fue el explosivo que se colocó en los trenes el mismo 11M. En cualquier caso, una parte fundamental de la investigación es la destinada a esclarecer de dónde salió la Goma 2 Eco. De hecho, el suministro de la dinamita es uno de los episodios ligados al 11M, mejor documentados en el sumario. Sorprendentemente bien documentado, porque, por ejemplo, las conversaciones telefónicas de los terroristas estaban siendo grabadas mientras transportaban la dinamita desde Asturias a Madrid, en el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Aquel fin de semana, según el relato recogido en el sumario, 6 delincuentes marroquíes, capitaneados por Jamal Ahmidan, el chino, trajeron a Madrid 200 kilos de dinamita. El explosivo se lo había suministrado Emilio Suárez Trasorras, exminero asturiano, con un largo historial delictivo. Entre otras actividades, se dedicaba al tráfico de droga, de explosivos y de vehículos robados. Pero Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés.
Los contactos entre los marroquíes, a los que se vincula con la masacre de Madrid, y los asturianos que supuestamente facilitaron la dinamita a esos marroquíes, se venían sucediendo desde meses atrás y se intensificaron a comienzos del año 2004. De hecho, en los primeros días del año se inicia el traslado de explosivos desde Asturias a Madrid. Unos transportes que podemos considerar como de pequeña escala a la luz de los datos recogidos por el juez. En concreto, el 5 de enero de 2004 se produce el primer transporte de dinamita, a pequeña escala, desde Asturias a Madrid. Ese día, Emilio Suárez Trasorras encarga a un colaborador suyo, Sergio Álvarez Sánchez, que transporte en autobús de línea regular un primer cargamento, de entre 15 y 20 kilos de explosivo. A aquel primer cargamento le seguirían, hasta mediados de febrero, otros 3 pequeños traslados, siempre en autobús. Además de Sergio Álvarez Sánchez, participarían en esa operación Iván Reis Palicio y un menor apodado El Gitanillo. El procedimiento, tal y como se recoge en el sumario, era siempre el mismo. Uno de los correos, designados por Trasorras, trasladaba el cargamento desde Asturias a Madrid en una bolsa o mochila de viaje. Al llegar a la capital, uno de los miembros del grupo de El Chino recogía el cargamento en la estación de autobuses. Con esos 4 envíos, el grupo de delincuentes marroquíes de El Chino acumuló en su poder entre 60 y 80 kilos de dinamita. Esos pequeños envíos se ven interrumpidos por el viaje de luna de miel de Emilio Suárez Trasorras, que el 19 de febrero se va a Tenerife con su mujer, Carmen Toro, también confidente policial. El viaje de novios se prolonga hasta el 26 de febrero de 2004. En esos 7 días, algo debió ocurrir, porque los preparativos para la masacre se aceleraron repentinamente. De hecho, alguien decide abandonar estos transportes a pequeña escala en autobuses de línea y realizar en su lugar un gran envío de explosivos. Un traslado a gran escala que se llevará a cabo entre Asturias y Madrid en coche. El 24 de febrero de 2004, El Chino llama por 2 veces a Emilio Suárez Trasorras a Tenerife. Entre ambas llamadas de El Chino, según consta en los listados telefónicos incluidos en el sumario, se produce una tercera llamada. Carmen Toro, mujer de Emilio y también confidente policial, se pone a su vez en contacto con el comisario de Avilés, que actuaba como su controlador. En esas conversaciones entre Trasorras y El Chino, se acuerda una reunión en Madrid para el día 26 de febrero. La misma fecha en la que Emilio y Carmen volvían de su luna de miel. Y así fue. A su regreso de Tenerife, Emilio y Carmen acuden a la casa de Morata de Tajuña, que había alquilado El Chino unas semanas antes. En aquella casa, planificaron el gran transporte de explosivos que tendría lugar ese mismo fin de semana. Al día siguiente, ya de vuelta en Asturias, Emilio recibe una nueva llamada de El Chino, tras la cual Carmen Toro contacta de nuevo con el comisario de Avilés. El 28 de febrero, en torno a las 12 de la mañana, Jamal Ahmidán y 2 de sus hombres salen hacia Asturias en un Volkswagen Golf. Para ese viaje, según consta en el sumario, los 3 marroquíes escogen la autovía de La Coruña. Llegarían a Avilés poco antes de las 5 de la tarde. En Avilés, los terroristas se reunieron con Emilio. Compraron 3 mochilas y 3 linternas en un hipermercado. Y ya por la noche se dirigieron a la mina Conchita, próxima a Avilés, de donde sacaron unos 200 kilos de explosivos. Una operación lenta que les obligó a realizar 2 viajes y que no finalizó hasta las 12 de la mañana. De ese modo, poco después del mediodía del 29 de febrero,
la denominada Caravana de la Muerte emprende desde Asturias su marcha hacia Madrid. Y decimos caravana porque estaba formada por 2 vehículos. Uno de los coches, el que circulaba en segundo lugar, era el Volkswagen Golf cargado con los explosivos, el mismo vehículo en el que 24 horas antes habían viajado los marroquíes desde Madrid a Áviles. El vehículo lanzadera, el que iba abriendo paso, era un Toyota Corolla. Este coche que conducía el chino se lo había facilitado Emilio Suárez Trasorras. Ese Toyota Corolla había sido robado en Madrid el 18 de septiembre de 2003. Emilio Suárez Trasorras dobló las matrículas del Toyota, es decir, cambió a ese vehículo robado las matrículas poniéndole unas iguales a las de otro Toyota Corolla no robado, propiedad de una ciudadana madrileña. Desde Asturias, antes de emprender la marcha, el chino llama a uno de sus hombres, Othman El Naoui, que estaba en Madrid. En esa llamada, le da la orden de recoger a otros 2 compinches y reunirse con él en Burgos. Es precisamente esta cita en la capital burgalesa uno de los puntos más oscuros del traslado de los explosivos. El chino y sus hombres deciden volver de Asturias no por la autovía de La Coruña, la ruta que habían utilizado 24 horas antes, sino por un trayecto más largo, más sinuoso, más peligroso y que les obligaba a cruzar el puerto de El Escudo. Más aún, si se tiene en cuenta que aquel fin de semana cayó una impresionante nevada en el norte de la península. En la zona de Burgos y el País Vasco, aquel temporal fue especialmente intenso, llegando a prohibirse el paso de camiones en muchas carreteras y quedando miles de conductores atrapados en la provincia de Burgos por la nieve. Siendo así, ¿por qué decide el chino internarse en el temporal con un coche cargado de explosivos y atravesar con él un puerto para el que hacían falta cadenas? Una decisión todavía más extraña si recordamos que aquellos 3 marroquíes no habían dormido en toda la noche porque se la habían pasado acarreando cajas de explosivos. Pero además, con un coche lanzadera abriendo paso y un segundo vehículo cargado de dinamita, ¿por qué pidió a uno de sus hombres que acudiera a su encuentro en Burgos a bordo de un tercer coche? Los 2 vehículos que bajaban desde Áviles atravesaron el puerto del Escudo en torno a las 3:30 de la tarde. Poco tiempo después, a las 4:15, la Guardia Civil detenía el coche del chino por exceso de velocidad. El vehículo estuvo parado por espacio de 25 minutos en el control de carretera. Los agentes de tráfico llegaron a imponer 3 multas a su conductor, según consta en el sumario. Al ser parado por la Guardia Civil, el chino enseñó un pasaporte belga falso a nombre de Youssef Ben Salah. Aquel Toyota Corolla era un coche robado, con las matrículas falsificadas, y el chino lo conducía sin la documentación del vehículo. A pesar de eso, la Guardia Civil dejó que el chino siguiera su viaje. Nadie ha sido capaz de explicar si el agente que detuvo a el chino llamó a la central para hacer algo tan simple como comprobar la matrícula del coche. Pero esos 25 minutos están llenos de sombras. Primero, porque al ser detenido, el chino realiza una llamada telefónica, no para avisar al coche que venía detrás cargado con la dinamita, sino para ponerse en contacto con Emilio Suárez Trasorras, que, recordamos, era confidente policial. Segundo, porque ese control de carretera se produjo a escasa distancia de una fábrica de explosivos situada en Burgos, pero no una fábrica cualquiera, sino la misma en la que se había elaborado la goma 2 Eco que los marroquíes trasladaban en su coche desde Asturias a Madrid. ¿Se trata de una simple casualidad? Después del incidente de las multas, los 2 coches que bajaban de Áviles vuelven a encontrarse en la ciudad de Burgos en torno a las 5 de la tarde.
Pocos minutos después, se reúnen con el tercer vehículo, el que sube desde Madrid. Esa caravana, formada ahora por 3 coches, termina llegando a Morata de Tajuña sobre las 8 de la tarde de ese azaroso 29 de febrero de 2004. Al día siguiente, 1 de marzo, los listados telefónicos en poder del juez muestran que el chino efectuó una llamada a Emilio Suárez Trasorras y que éste realiza otra al comisario de Avilés. Los explosivos estaban ya en Madrid. El relato recogido en el sumario sobre lo ocurrido aquel mes de febrero y el modo en el que se realizó el transporte de la dinamita está, como hemos visto, envuelto en sombras. ¿Cómo es posible que un confidente policial suministrara los explosivos supuestamente utilizados por los terroristas? ¿Por qué ese confidente policial llamó al comisario de Avilés justo antes y justo después del transporte de los explosivos? ¿De qué hablaron Emilio Suárez Trasorras y su controlador en aquellas llamadas? ¿Quién dio la orden, a mediados de febrero, de acelerar el transporte de los explosivos hacia Madrid, abandonando el sistema de transporte en autobuses de línea? ¿Cómo es posible que se impusieran 3 multas al vehículo del chino y, sin embargo, no se pudiera detener a aquella caravana de la muerte? ¿Cómo es posible que la Guardia Civil dejara seguir viaje a aquel vehículo robado con matrículas falsas y que no tenía papeles? ¿Por qué estaban siendo grabadas las conversaciones de los terroristas durante aquel viaje? ¿Hasta qué punto sabían las fuerzas de seguridad que se estaba produciendo un traslado de dinamita? ¿Por qué el chino hace subir un tercer vehículo desde Madrid si ya había transportado desde Avilés a Burgos los explosivos? ¿Es casualidad que esa caravana de la muerte parara cerca de la fábrica de goma 2 Eco situada en la provincia de Burgos? ¿Por qué el chino renunció a volver a Madrid por autovía, como había ido hasta Avilés, y se interna en aquel terrible temporal de nieve por carreteras nacionales? El traslado de explosivos ese último fin de semana de febrero de 2004 tiene numerosas sombras, según se recoge en el sumario. Pero resulta mucho más inquietante si tenemos en cuenta que la del grupo del chino no fue la única caravana de la muerte que viajó hacia Madrid durante aquel fin de semana. A primera hora del 28 de febrero, la banda terrorista ETA enviaba desde Francia otra caravana. Esta cargada con 500 kilos de explosivos. Aquella caravana estaba formada también por un coche lanzadera y una furgoneta que transportaba la carga mortífera. La caravana de la muerte de ETA discurrió por carreteras secundarias, según una ruta paralela a la carretera de Burgos, antes de ser interceptada en la localidad conguense de Cañaveras. Durante la noche del 28 al 29 de febrero, mientras el grupo de Jamal Ahmidan, el chino, se dirigía a una mina asturiana a por su primer cargamento de dinamita, la Guardia Civil detenía a esa caravana que ETA había mandado para sembrar el terror en Madrid. ¿Resulta casual esa coincidencia temporal de las 2 caravanas de la muerte en un mismo fin de semana? ¿Resulta casual que el chino decidiera, contra toda lógica, seguir una ruta de vuelta hasta Madrid exactamente paralela a la de la caravana de ETA? ¿Resulta casual que la ruta seguida por la caravana de ETA condujera exactamente a la casa de Morata de Tajuña? ¿A quién iban a entregar los 500 kilos de explosivos esos 2 terroristas de ETA detenidos en Cañaveras? Unas dudas que la instrucción judicial debería resolver. Lo que sí es seguro a estas alturas es que hasta 6 marroquíes participaron en el traslado de la dinamita desde Asturias a Madrid. De los 6, 5 acabarían muriendo en el piso de Leganés.
El día 3 de abril de 2004, 7 presuntos terroristas se suicidaban en Leganés al estallar el piso en el que se refugiaban. A consecuencia de aquella explosión, moriría el miembro de los GEO, Francisco José Torronteras. ¿Quiénes eran esos 7 suicidas presuntamente responsables de la matanza que había cegado la vida de 192 personas? De los 7 suicidas de Leganés, solo 3 tenían algún tipo de vinculación con ambientes integristas. Serhane Faraket, el tunecino. Anwar Asri Rifat y Alekem Alamari. Curiosamente, nadie ha sido capaz de explicar la relación entre estos 3 personajes. De hecho, el tunecino y Alekem Alamari pertenecían a círculos integristas distintos. Los otros 4 presuntos suicidas eran delincuentes comunes, vinculados con el mundo del narcotráfico a pequeña y media escala. Abdenabi Kounha, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Akcha, y el jefe del grupo, Jamal Ahmidan el Chino. La primera de las incógnitas planteadas por los sucesos de Leganés se refiere precisamente a esa extraña mezcla de perfiles. ¿Qué papel jugó cada una de esas personas? ¿Por qué 2 grupos de personas tan dispares, uno de islamistas y otro de delincuentes comunes, acaban juntándose en Leganés y por qué hicieron estallar el piso? ¿Habían contratado los 3 fanáticos islamistas a estos delincuentes comunes simplemente como mercenarios? Y si es así, ¿qué pudo impulsar a esos delincuentes a dejarse arrastrar al suicidio? Pero en realidad existen sombras mucho más inquietantes. Gracias a las revelaciones periodísticas y a los datos del sumario, hoy sabemos que el grupo islamista al que pertenecían el tunecino y Anwar Asri Rifat estaba siendo estrechamente vigilado desde al menos un año antes del 11M, por orden de 2 juzgados distintos de la Audiencia Nacional. Más aún, durante aquel año de vigilancia, la policía conoció dónde vivían tanto el tunecino como los demás miembros del grupo, cuáles eran sus vehículos, qué teléfonos tenían y en dónde trabajaban. Sus teléfonos fueron intervenidos durante meses e incluso estuvieron bajo seguimiento físico durante un año. En total, desde el 3 de marzo de 2003, esos presuntos terroristas estuvieron sometidos a seguimientos hasta 81 días distintos. Y esas vigilancias se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha de los atentados. Precisando más, en febrero de 2004, es decir, tan solo un mes antes de la masacre, la policía sometió a ese grupo a seguimientos los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16. Y de repente, el día 17 de febrero, se levanta el control sobre este grupo de integristas al que pertenecía el tunecino. Otra inquietante pregunta: ¿por qué se interrumpieron esos seguimientos que podían quizá haber evitado los atentados? El caso del tercer integrista, Alekem Alamari, es aún más extraño. Encarcelado mucho antes del 11M por su colaboración con redes integristas argelinas y por un error judicial, Alekem Alamari salió en 2003 de la cárcel, 2 años antes de lo que le hubiera correspondido. De no haber sido por aquel error, Alekem Alamari jamás podría haber participado en los atentados del 11M. Pero lo más inquietante de la figura de Alamari es que, según las revelaciones del periódico El Mundo, estaba siendo vigilado por un colaborador de los servicios secretos españoles, Safwan Sabah.
¿Cómo es posible que este conjunto de integristas, estrechamente controlado por las fuerzas de seguridad, pudiera organizar atentado alguno? Es más, si estos supuestos terroristas estaban tan vigilados y si los explosivos que utilizaron se los facilitaron colaboradores de la policía, podemos preguntarnos, ¿estaban las fuerzas de seguridad desarrollando una operación contra redes islámicas y algo falló? Y si es así, ¿por qué no se ha explicado este fallo? Las actuaciones con respecto al otro de los grupos de suicidas de Leganés, el de los delincuentes comunes, son igualmente incomprensibles. El Chino y uno de sus hombres tenían sus teléfonos intervenidos antes del 11M. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos muchos datos sobre el supuesto transporte de explosivos desde Asturias a Madrid, el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Sin embargo, el 12 de marzo, al día siguiente de los atentados, la policía solicita al juez que se interrumpan esas escuchas a El Chino y a uno de sus hombres. Lo normal, cuando se producen hechos delictivos, es que se intervenga el teléfono de los sospechosos después de cometido el delito. Sin embargo, en el caso de El Chino, nos encontramos con que el teléfono ya lo tenía intervenido y que lo que se hace es interrumpir las escuchas, nada más producirse los atentados. Si se hubieran mantenido esas escuchas, ¿se habría podido evitar la explosión de Leganés? Pero las sombras de Leganés no acaban tampoco aquí. Como revela el sumario, Jamal Ahmidán, El Chino, vivía desde enero de 2004 en una casa alquilada cerca de Morata de Tajuña. Antes de entrar en ella, pagó por adelantado 1 año de alquiler. Según las declaraciones de los vecinos ante el juez, lo primero que hizo ese supuesto terrorista fue presentarse a sus vecinos y comprarles varios enseres de segunda mano. En febrero de 2004, El Chino comienza a hacer reformas en aquella casa, incluyendo la construcción de una piscina. Es más, llegó a comprar un pequeño rebaño de 6 cabras. Si es verdad que El Chino participó en los atentados, ¿para qué abona 1 año de alquiler por adelantado? ¿Para qué se presenta a todos sus vecinos? Pero, sobre todo, ¿para qué hace obras y construye una piscina si después de los atentados no iba a poder habitar esa casa? Todavía más extraño resulta el comportamiento del Chino después de los atentados. En lugar de huir o de esconderse, El Chino continúa haciendo vida normal, llegando incluso a celebrar el Día del Padre, 8 días después de los atentados, con su mujer, su hijo y su suegra, todos ellos españoles, en aquella casa de Morata de Tajuña. ¿De verdad participó El Chino en aquellos atentados? Tampoco nadie nos ha explicado de forma satisfactoria cuáles son las circunstancias que conducen a que todos esos extraños personajes terminen juntándose en aquel piso de Leganés. Si, como consta en el sumario, la policía conoció el propio 19 de marzo dónde estaba esa casa de Morata de Tajuña, ¿por qué no irrumpió en la casa el propio 19 de marzo y detuvo a El Chino en plena fiesta familiar? La policía conocía también perfectamente, desde 1 año antes del 11M, dónde vivía el tunecino. Entonces, ¿por qué no se registró el piso del tunecino hasta después de que se produjese la explosión de Leganés? En realidad, ¿qué fue lo que pasó en Leganés? Según la versión oficial de los hechos, aquellos 7 terroristas estaban refugiados en el piso de Leganés y fueron localizados por la policía el sábado 3 de abril. Las primeras unidades policiales llegan al lugar
poco después de las 2 de la tarde. Aquellos terroristas iniciaron un intercambio de disparos con los agentes que acordonaban la zona. Esas mismas fuerzas policiales optaron por desalojar a los vecinos de los 8 bloques de viviendas. Poco antes de las 8 de la tarde, llegaba al lugar un grupo de los GEO. Una hora después, los GEO derriban la puerta de la vivienda, con la intención de hacer salir a los 7 atrincherados. Pero estos, en lugar de entregarse, hacen estallar el piso. En la explosión mueren los 7 presuntos terroristas y el GEO Torronteras. Sin embargo, son muchas las sombras que rodean aquella explosión de Leganés. En primer lugar, ¿por qué se suicidó en Leganés aquel grupo si no lo habían hecho antes en los trenes? En segundo lugar, si lo que querían era suicidarse, ¿por qué esperaron a que se desalojaran las viviendas? En tercer lugar, ¿por qué se puso en riesgo la vida de los GEO en lugar de esperar, tras una negociación, a que aquellos terroristas salieran? Los terroristas estaban aislados en la vivienda, no tenían rehenes y todos los vecinos habían sido desalojados. No existía, por tanto, ningún riesgo para las personas que motivara una intervención apresurada. ¿Por qué no se entabló una larga negociación, como suelen hacer los GEO, para cansar a los atrincherados con el fin de convencerles de que se entregaran? La propia instrucción judicial del caso añade elementos enigmáticos. Según el sumario, los cuerpos de 2 de los terroristas fueron encontrados con entre 1 y 2 kilos de dinamita en una bolsa de plástico atada a la cintura. Esa dinamita no había estallado porque carecía de detonador. ¿Para qué iban a colocarse dinamita alrededor del cuerpo esos suicidas sin un detonador? Los restos de otro de los suicidas aparecieron adheridos a un colchón, como si estuviera tratando de protegerse. ¿Quiere eso decir que en realidad al menos 3 de aquellos 7 presuntos suicidas no tenían la más mínima intención de suicidarse y se vieron arrastrados a la muerte por algún otro miembro del grupo especialmente fanático? El estado en el que aparecieron los cuerpos parece corroborar esa versión. 3 de los cadáveres estaban relativamente enteros. Otros 2 pudieron ser reconstruidos. Sin embargo, de los 2 cuerpos restantes solo aparecieron pequeños fragmentos. Así pues, los 7 suicidas de Leganés no estaban físicamente juntos en el momento de producirse la explosión. Existe, sin embargo, otro detalle del sumario que resulta enormemente desconcertante. El cuerpo de uno de esos 7 terroristas apareció con los pantalones puestos del revés. ¿Qué sentido tiene que aquel terrorista tuviera los pantalones mal puestos? A lo largo de aquella intensa tarde, habría tenido tiempo más que de sobra de vestirse bien. ¿Es posible que alguien lo hubiera vestido después de muerto? ¿Es posible que ese terrorista estuviera ya muerto antes de la explosión del piso? Lo cierto es que la versión oficial sobre lo ocurrido en Leganés ese 3 de abril de 2004 se ensombrece tras una lectura detallada del sumario. 2 grupos de personas que se atrincheran en un piso de Leganés sin vínculos claros entre ellos. El supuesto cabecilla de los terroristas que se queda a celebrar el Día del Padre con su familia y no huye de las fuerzas de seguridad tras el mayor atentado de la historia en España. Una operación de los GEO que precipitó el final del cerco sin agotar la vía de la negociación. Y muchas sombras alrededor del comportamiento de los atrincherados en los últimos momentos antes de suicidarse.
Un suicidio muy oportuno que se lleva por delante a los supuestos cabecillas y organizadores de la masacre del 11M. Un suicidio que las víctimas de aquellos atentados se resisten a aceptar como final de esa trama. De hecho, las víctimas coinciden en que es necesario investigar más. Investigar a fondo hasta sacar a la luz toda la verdad. Sabemos lo que pasó con las víctimas y con los muertos, pero realmente no sabemos lo que pasó, quién lo hizo ni por qué se hizo. Después de 2 años del atentado del 11 de marzo, los españoles aún sabemos menos de lo que sabíamos incluso los días más inmediatos al atentado. La versión oficial yo creo que está al alcance de todo el mundo. No obstante, creo que la versión oficial al día de hoy no se sostiene. Porque hay que saber la verdad, porque si no se sabe la verdad, ojalá no ocurra, pero puede pasar otra vez. Yo le pediría a la ciudadanía española que resurgiese ese espíritu que tenía el 13 de marzo, donde todos queríamos saber la verdad y todos exigíamos querer saber la verdad. Seguiremos luchando y peleando porque esto se esclarezca, no solamente por nosotros, sino por el resto de la sociedad, que a veces cuando estás en la otra orilla piensas que no te va a tocar a ti, y es una cosa que le puede pasar a cualquiera. La sociedad española sí está preparada para conocer lo que pasó el 11 de marzo. Lo que sí me preocupa es el hecho de que la sociedad española no esté apoyando más y no esté más unida a las víctimas para exigir qué pasó en el 11 de marzo. Yo creo que el pueblo español está preparado y que sabrá asumir la verdad de lo que ocurrió el 11M y que esto puede ser incluso una prueba de que un Estado de Derecho tiene su razón de ser. Si no lo llegamos a saber, yo dudo del Estado de Derecho. Dos años de investigación con demasiadas preguntas sin respuesta. 2 años de investigación sin un relato cerrado y definitivo de los hechos. 2 años de investigación con contradicciones y sombras. Aquel 11 de marzo de 2004 nos dejó 192 asesinatos. Nos dejó más de 1.500 heridos. Nos dejó un inmenso vacío. La mayor masacre terrorista de la historia de España se transformó en una inmensa ausencia.